Enseguida vamos a hablar de la manada, no se nos olvida, ni mucho menos. Vamos a poner otra vez encima de la mesa el debate de la manada, que ha estado muy encendido y que queremos que... Bueno, con tranquilidad. Pero ahora vamos con el caso de Nadia. Ayer les contábamos que los padres de la niña habían gastado más de 700.000 euros. Del 1.100.000 que habían recaudado, 700.000 euros en fines que nada tenían que ver con ella. Dinos, María, ¿en qué se habían gastado todo este dinero? Bueno, pues por ejemplo, en viajes, en relojes de lujo, en vehículos de alta gama. Vamos a detallarlo. Cuando Fernando fue detenido, llevaba encima casi 1.500 euros en metálico, 2 relojes, varios dispositivos electrónicos, una pistola de fogueo y cartuchos de rifle. En el registro de su domicilio, allí encontraron 32 relojes de alta gama valorados en 50.000 euros, 1.845 euros, 3 móviles de última generación, tabletas, un ordenador, marihuana. En las cuentas bancarias, bueno, pues allí más de 300.000 euros, la hipoteca de una propiedad, de un chalet y varios pagos en restaurantes, viajes, hoteles, tiendas de electrónica y así una larga lista de gastos hasta más de 700.000 euros. Dinero que venía de los donativos y que los padres gastaron en sus cosas. Y que por eso es muy probable que le acaben pillando al padre y a la madre, porque por esa avaricia, porque se hubieran frenado antes de tiempo, pero es que seguían y seguían y seguían, ¿no? Bueno, seguían y seguían y además tocaban los mismos sitios, es decir, iban a los mismos lugares y repetían suerte. Y la verdad es que volvían a recaudar de nuevo y les ayudaban las personas que ya habían sido con anterioridad estafadas. Es decir, es que esto es un hecho que ha abierto los ojos a toda la sociedad, ¿no? De que esto hay que comprobarlo antes de llevarlo a cabo. Por supuesto, asegurarse de que ese tipo de dolencia no tiene la correcta atención por parte de las autoridades, que normalmente es dificilísimo que no haya un tratamiento para toda aquella afección que pueda darse y que es un caso extraordinario y totalmente comprobado que va el dinero para esos fines. Esto era tan escandaloso que había gente que lo sabía y se callaba. Incluso en los sitios donde vivían había asistido a restaurantes cercanos y recordemos que incluso pedía los vinos, eligiendo aquellos que eran más caros, etcétera. Todo esto causaba una impresión en el vecindario que, por supuesto, dejaba por los suelos la cosa de que se tratara de algo de bondad. Yo creo que les era podía, una explotación. A los testigos, a los que veían cosas raras, les podía el hecho de decir: ¿cómo voy a denunciar yo algo para un día que disfrutas, que es solidario y que no? Ellos que lo pasan fatal, que están todo el día en el hospital y tal. Pero estos datos, lo que dejan entrever de esta familia, y asusta bastante, da bastante terror, es cuando tuvieran que dejar de explotar a la niña con el tema de la enfermedad, porque ya está caduco, ¿no? Y la niña sigue creciendo y no se muere, que es lo que ellos vendían, que la niña se podía morir. Y con ese pendrive que se llevó el padre, asusta un poco pensar cómo podrían haber seguido explotando a esta niña a lo largo de la adolescencia. Con otra estafa, porque él ya había cumplido condena por apropiación indebida y estafa. O sea, que es la personalidad de él propia es la de un estafador. De seguir la carrera para Decía antes Paco, esto lo que nos dice es que tenemos que abrir los ojos para que no vuelva a ocurrir. Alguien que sí abrió los ojos y que precisamente fue quien destapó la presunta estafa, nos está escuchando ahora mismo. Es Ángela Bernardo, es periodista científica. Buenas noches, Ángela. Hola, buenas noches. ¿Y qué es lo que te hizo sospechar? ¿Qué es lo que el resorte? ¿Por qué saltó? ¿Qué es lo que te descolocó? Bueno, yo no conocía esta historia que circuló en los medios de comunicación y que organizaron diversos actos benéficos durante 8 años hasta que no leí un artículo publicado en el diario El Mundo. El primero que sospechó sobre esta historia y sobre las falsedades que podía haber detrás fue Josu Mezo, que en su blog Mala Prensa habló sobre cosas que no le cuadraban y a partir de ahí desde Hipertextual empezamos a investigar. Lo primero que llamaba la atención era la supuesta visita a Afganistán a buscar a un médico en medio de las bombas, pero nosotros somos un medio especializado en ciencia y tecnología y había cosas que tampoco nos cuadraban, ¿no? La existencia de un médico llamado Edward Brown, un tratamiento llamado operación genética a través del cerebro del que nunca habíamos oído hablar. Y bueno, pues investigamos todas las afirmaciones que había realizado el padre con el objetivo de ver si realmente era cierto o no. Es que, claro, hay que recordar que el padre decía que necesitaba dinero para viajar a Afganistán a verse con un médico, que le iban a hacer una operación a la niña en la que había que hacerle unos agujeros en la cabeza. ¿Os acordáis de todo esto? Que era algo tremendo, claro, y cualquiera que lo escuchaba y se lo creía, pues claro, decía, ¿cómo no le vamos a dar dinero a este pobre hombre con lo que está pidiendo, ¿no? Tremendo lo que está pasando a la niña. Pero ahí estaba Ángela Bernardo, que dijo, vamos a investigar. Y efectivamente la niña sufría esa enfermedad, tricotiodistrofia. ¿Pero es mortal esa enfermedad?
Bueno, es una enfermedad de origen genético, es una enfermedad rara, es decir, que su frecuencia es muy baja y por desgracia no tiene cura, ¿no? Hay que recordar que al final la principal víctima de toda esta historia es la niña que padece la enfermedad, ¿no? No tiene cura actualmente y tampoco presenta un riesgo de muerte inminente, como además también dice el auto del juez de instrucción. El tema de esta enfermedad es que tampoco provoca un envejecimiento prematuro, como decía el padre y la madre en los medios de comunicación, y que no es cierto lo que decían aquello de que la niña tenía 11 años pero estaba atrapada en un cuerpo de 80. Eso también era otras falsedades que habían dicho en los medios de comunicación. ¿Y produce alopecia esa enfermedad, la tricotidodistrofia? Lo digo porque hemos visto imágenes en las que a ella le habían rapado la cabeza, al parecer, porque era una consecuencia de la enfermedad. Bueno, entre los síntomas que produce esta enfermedad rara, uno de ellos es la fragilidad en el pelo, también puede haber problemas en las uñas y en la piel, fotosensibilidad y demás, ¿no? El hecho de que aparezca rapada no quiere decir que sea producto de la enfermedad como tal, pero sí que es cierto que uno de los signos de esta enfermedad rara es una fragilidad en el pelo, déficit intelectual y demás, ¿no? Es una enfermedad rara que se lleva estudiando desde los años 80, al contrario de lo que decía la familia, que decían que se había empezado a estudiar la enfermedad rara gracias a la niña. Eso no es cierto, ¿no? Por desgracia, las enfermedades raras en general, como son tan poco frecuentes, pues se estudian poco y esta es una de las razones también por las que no hay un buen diagnóstico y no existe tratamiento en muchos casos. ¿Llegasteis a hablar con él, Ángela? Sí, nosotros antes de publicar el primer reportaje le entrevistamos. ¿Os mintió? Lo que nos dijo, nos dio su versión y se mantenían los hechos, ¿no? Nosotros teníamos, contrastar las informaciones y sabíamos que parte de las afirmaciones que habían hecho eran inverosímiles o falsas directamente, y él se mantenía en lo que había dicho y nos llegó a decir incluso que si le llamábamos para decir que mentía. Pues Ángela, Bernardo, muchas gracias por atendernos y gracias además por destapar toda esta presunta estafa de momento, porque habrá que juzgarlos. Gracias, buenas noches. Gracias, muchas gracias. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención de este caso y es que, claro, visto con la perspectiva con la que lo vemos ahora y sabiendo lo que sabemos ahora, pero este hombre llevaba muchos años presentando a su hija como próxima a fallecer. Siempre que salía en la televisión decía que iba a fallecer. Pero a mí me gustaría hacer una pregunta, Ana, si no te importa, sobre todo sobre la niña, que es lo que nos tiene que preocupar en este caso. ¿Por qué? A mí me parece que es un tremendo error. ¿Por qué no se da la custodia o se mantiene la custodia de los padres de la niña? Porque con independencia de que la han utilizado y que van a ser juzgados por ello, yo creo que con quien mejor está la niña es con los padres, y así lo ha manifestado la propia niña. Pues mira, yo aquí tengo algo que aportar y tengo una duda personal y profesional. Siempre decimos que un maltratador no es un buen padre porque es capaz de instrumentalizar a su hijo, a sus hijos, en contra de la madre. En este caso, que un adulto estafe a otro es mismo reprobable, y por desgracia tenemos muchos casos. Pero que un adulto utilice a su hija, la deje desprotegida, la ponga en el foco mediático para estafar a otro, eso ya es un matiz añadido que es muy interesante. De hecho, luego, Ana, mira, vamos a ver cómo instrumentalizaba a la niña, cómo la utilizaba para ir de plató en plató pidiendo dinero. Lo hacía así. Tiene una esperanza de vida de 8 a 10 años. Nace con una piel que parece un film de esto que se pone para congelar los alimentos. No es que se vaya a curar, porque la enfermedad ya nos han dicho seguro, además, hace justo 2 semanas, estamos hablando ahora los informes de la clínica, de la hora que no se va a curar, pero sí que se salte esa tope que tiene de 8 a 10 años. Porque la veo que ella no puede hacer lo que hacen otros niños y ella lo sabe, además, porque eso es algo que cuesta hablar, ¿no? Entonces muchas veces la ves apartada, jugando sola, a veces porque no llega, o los más niños tampoco son niños, lógicamente, y tampoco ven que no pueden hacer lo mismo y no juegan con ella o juegan menos con ella. Cuando la ves así en el sofá temblando o no puede coger algo o en el suelo caída, la fuerza es pensar en ella cuando está riéndose. Es que además hay que recordar, José María, que ellos decían una y otra vez delante de la niña que se iba a morir. Es que se iba a morir. Eso es un maltrato psicológico tremendo. No, sin duda. Es un maltrato psicológico hacia la niña. Y acuérdate también que ahora se ha archivado, pero también había sospechas de que podían tener delitos, estaban acusados de delitos de exhibicionismo y pornografía infantil. Pero no olvides eso. Sí, está archivado, pero en su momento no. Pero, quiero decirte que por eso también... Los máximos garantes del cuidado de una niña son los padres. Entonces la niña está instrumentalizada precisamente para la comisión y perpetuación de un delito. Y no olvides esa tremenda escena
escena donde el padre dice que tiene cáncer y que tal, y la niña se pone a llorar delante pero del padre. yo solo tengo mis porque no dudas. quiere Los que se mayores muera. traumas de todos los seres humanos, de otras personas, ¿sabes? Se los generamos también los padres, ¿sabes? O nos lo generan también los padres. O sea, que yo no sé hasta qué punto se ha acertado. De hecho, incluso que la madre la siga yendo a ver, porque esta Fijaos, trampa que han hecho de que está con la tía, pero en realidad la madre todos sabemos que está todo el día ahí. Yo solo tengo mis dudas porque desconocemos hasta qué punto puede haber una de las dos personalidades que sea más débil y que haya entrado en una rueda de sometimiento y que no haya sido tampoco el artífice de todo esto. Me refiero al vínculo emocional que la niña pueda tener con la madre, efectivamente, que parece que sí que ha ocupado un papel más secundario. De ahí viene mi duda. Si se demostrara que ambos la han instrumentalizado y la han puesto al servicio de un interés lucrativo, entonces no me cabría ninguna duda, porque ¿qué diferencia estos padres de un padre maltratador? Ninguna. Ninguna, absolutamente ninguna. A menos que haya un vínculo sano con esa madre que sería su figura de apego. Bueno, pues ya sabéis que la instrucción ya ha acabado y que los padres se sentarán en el banquillo por esa presunta estafa. Vamos a